En este vídeo voy a comentar la parábola del hijo pródigo y lo que significa. Tenemos un padre y el padre está representado por la energía espiritual, la energía divina que todos tenemos en nosotros, y hay una parte nuestra que es el ego y que está representada por los dos hijos. Uno de los hijos le dice al padre: Padre, dame la herencia que me corresponde, es decir, le dice, dame la energía espiritual que me corresponde, creyendo que le corresponde algo de esa energía espiritual, cuando es precisamente la energía espiritual la que crea, digamos, a nuestra mente, que es donde está el ego. Y le dice, dame la energía espiritual, es decir, dame la herencia que me corresponde. Y el caso del primer hijo es el ejemplo que hemos visto de mucha energía con muy poca estructura. Y entonces, al no tener una estructura, al vivir solo de una fantasía, que era la manera en cómo vive el ego, al vivir solo de una fantasía, lo que hace es dilapidar esta energía espiritual, esta herencia que recibe del padre, y la malgasta básicamente en vicios, porque aún no tiene la madurez suficiente, que solamente la tiene el ser. Digamos que el ego no tiene la madurez suficiente porque solamente vive de la fantasía. Y obviamente, al no estar preparado el ego, al crear un programa donde piensa que puede dilapidar todo sin responsabilidad, obviamente se arruina y tiene que aprender la lección. Y la lección es que, como no tiene dinero, tiene que ir a trabajar para un jornalero y le manda a trabajar con los cerdos. Es decir, le manda a trabajar con, digamos, con lo que se consideraba el trabajo más bajo de aquella época, para dar de comer a los cerdos. Y en ese momento el ego piensa: qué tonto he sido, mi padre tiene cientos de jornaleros como yo, puedo trabajar para él. Y ahí es cuando se da cuenta del error que comete, y ahí es cuando esa parte del ego, ese ego representado por este hermano, dice: voy a volver con el padre, voy a volver con el ser, puesto que yo solo no soy capaz de, digamos, de vivir una vida digna. Y entonces vuelve con el padre. Y el padre, sabiendo, el ser que tenemos nosotros, sabiendo cómo se comporta nuestro ego, cómo se comporta nuestro programa del ego, dice: ya se ha dado cuenta de las tonterías que ha cometido, ya puede integrar el programa, es decir, ya puede eliminar este programa y volver conmigo, que es donde realmente tenía que estar. No necesitaba probar eso para darse cuenta de lo tonto que era, ¿vale? Y digamos que el ser le recibe porque esa energía espiritual que le había dado, en el fondo no la había dilapidado, sino que siempre estaba con él, porque no se puede dilapidar. Solamente se puede tener la fantasía de la escisión, de la dilapidación de la energía espiritual que le había dado, que es que, digamos que el ego es tan tonto que encima se cree que había perdido la herencia, cuando realmente la tenía ya. Y bueno, vuelve y el padre le recibe obviamente muy bien. Y luego tenemos al otro hermano, que es la otra faceta del ego, que es la que representa la mucha estructura y poca energía. Cuando hay mucha estructura y poca energía a nivel psicológico, significa que somos muy rígidos, somos muy juiciosos, creemos que estamos en la posesión de la verdad. Y esta parte es la parte rígida que no se mueve, que no quiere salir a explorar el mundo. Y es la que está todo el tiempo
sobre todo a las personas que trabajan espiritualmente, está diciendo, mira lo bueno que eres, mira lo santo que eres, mira lo espiritual que eres, mira tal, y comete el error, digamos, opuesto al hermano, que es, mientras el hermano tenía mucha energía y poca estructura, este tiene mucha estructura y poca energía. Y se convierte en algo tan rígido que no es capaz de ver el error en el otro, porque no es capaz de ver el error en sí mismo. Y esta es la parte del ego que quiere mantenerse a toda costa fija, quiere que todo se haga conforme a la propia ley que él dice, y obviamente no cree en el perdón, no cree en la misericordia, solamente cree en la ley y en el cumplimiento de la ley a rajatabla. No se da cuenta que, como también se comenta en la Biblia, que quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, como si él tampoco fuera a errar. Y el padre le dice que lo mismo que al otro, pero con otras palabras, le dice, todo lo mío es tuyo, porque el ser, digamos que la energía espiritual ilimitada, infinita, da todo, porque digamos que no necesita recibir nada a cambio, porque su esencia, digamos, es dar. Y dice, todo lo mío es tuyo, ya lo sabes, como también todo lo suyo era del otro hermano. Lo único que tienes que hacer ahora es alegrarte, porque una parte que se creía que se había extinguido, que se creía que se había ido, que se creía que había perdido, ha recuperado la cordura, porque nunca había perdido nada, porque en el fondo nunca se había ido. Lo único que había hecho era, digamos, tener una fantasía de lo que no era real, porque lo que era real era que el padre siempre le daba a los hijos, que son, digamos, sus creaciones mentales, le da todo, porque sabe que, en primer lugar, no lo puede perder, y lo segundo, que los hijos tienen que aprender sus lecciones para retornar de una manera más sabia y convertirse y ser lo que ya son, aunque no se han dado cuenta. Es decir, el proceso de los hijos es darse cuenta de lo que eran, pero que no sabían lo que eran. Bueno, espero que te haya gustado esta reflexión sobre esta parábola, y si tienes algún mensaje o algún comentario, pues déjalo en el canal de YouTube. Muchas gracias.